Ya. Buenas tardes, gente de YouTube. Bienvenidos a la clase número 13, si no me equivoco. Vamos a seguir viendo, sí, creo que es la clase 13. Vamos a ver la segunda parte de biomoléculas, porque son 4 biomoléculas que uno estudia para biología. La primera son los carbohidratos, los ácidos nucleicos, que eso ya lo vieron el sábado con la FED, y ahora queda ver las otras dos, que serían proteínas y lípidos. Vamos a partir viendo lo que son las proteínas. Entonces, biomoléculas, proteínas y lípidos. Bueno, vamos a partir con como las generalidades o la información como general de la proteína y luego vamos a ir especificando como mucho más, ¿ya? Entonces, características generales de lo que es proteína. Aquí, si quieren, me pueden prestar atención primero, yo voy a dejar unos segundos luego al final como para que tomen apuntes, y por mientras que toman apuntes me pueden ir preguntando si les queda alguna duda. Sí, el título es Biomoléculas, Proteínas y Lípidos, y ahora vamos a partir viendo proteínas. Acabamos de empezar, así que tranquila. Entonces, estamos viendo las generalidades de las proteínas. La proteína es una molécula cuaternaria. Está compuesta en realidad por 4 elementos o 4 átomos y a veces un quinto. Los principales elementos por los que está compuesta la proteína son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y hay algunas proteínas que van a tener azufre, me ahogué. Hay algunas proteínas que van a tener azufre. Entonces se dice que es una molécula cuaternaria porque está principalmente formado por estos 4 elementos y además podemos agregarle el azufre. Yo siempre me lo aprendí en vez de como, molécula cuaternaria, me aprendí, por ejemplo, el nombre, las proteínas son chons, por ejemplo, y los decía así, tal como suena, chons, y carbón, hidrógeno, o oxígeno, y así. Y así lo hice con todas las biomoléculas, por si les sirve. Entonces, las proteínas están compuestas por chons. Las proteínas son polímeros de aminoácidos. Ya vamos a ver qué es un polímero, pero las proteínas son polímeros de aminoácidos, por lo cual su unidad básica van a ser los aminoácidos. ¿A qué me refiero cuando hablo de polímero? Los polímeros van a ser largas cadenas que van a estar compuestas por subunidades moleculares repetidas o unidades estructurales llamadas monómeros. Imaginémonos, porque tal vez no se entienda así, imaginemos que yo tengo un collar de perlas, por ejemplo, o de cuencas, lo que sea. Imaginémonos un collar de perlas. Una perla sola va a ser un monómero. ¿El collar de qué está compuesto? De muchas perlas repetidas, de una cadena de perlas. Esa es la analogía que se hace con de cómo están formadas las proteínas. Las proteínas es un polímero de aminoácidos, o sea, imagínenlo como un collar de perlas. ¿Cuál es la unidad básica o el monómero? El aminoácido, que en este caso en la analogía sería la perla. ¿Se entiende esa analogía de lo que es un polímero y cuál es su unidad básica o monómero? Perfecto. Entonces, recuerden, si no se acuerdan qué es un polímero, recuerden en un collar de perlas. La unidad básica o la unidad o el monómero sería la perla, porque esta se va a repetir varias veces, se va a repetir casi como un patrón, podríamos decir. No es un patrón, pero se repite en forma de cadena. Y en el caso de las proteínas pasa lo mismo, solamente que es un polímero de aminoácidos. Yo aquí en el PPT, para no escribir la palabra aminoácidos como es tan larga, la abrevié a AA. Entonces, si ven en el PPT la palabra AA, como ahí, significa que estamos refiriéndonos a aminoácidos. Ahora, ¿cómo se unen estos aminoácidos? Porque estos aminoácidos, igual que en un collar, están unidos. Y esa unión se debe a un enlace, y este enlace se va a llamar enlace peptídico. A las proteínas también se le llaman péptidos, por si acaso, ¿ya? Voy a poner. Entonces, sí, digo, entonces el nombre del enlace es referencial a la proteína. Una proteína también se le pueden llamar péptidos o péptidos, si no me equivoco. Entonces, enlace peptídico, tiene como sentido. La clase pasada vieron carbohidratos y ácidos nucleicos y ahora estamos viendo proteínas y lípidos. Acabamos de partir con lo que son las proteínas. Bueno, entonces, estos aminoácidos se van a unir por un enlace que se llama enlace peptídico.
¿Cómo se forma este enlace? Se va a formar por síntesis por deshidratación. No sé si la Fer ya habló de esto, pero igual lo voy a volver a explicar, ¿ya? Y lo voy a explicar más adelante. Entonces, estos enlaces peptídicos se forman por síntesis por deshidratación. ¿De dónde puedo obtener las proteínas? Las puedo obtener de carnes, de lácteos, de huevos, de legumbre, todo eso va a tener proteína. ¿Para qué yo consumo las proteínas? Para romperlas, en el organismo se van a romper las proteínas para obtener los aminoácidos, porque esos aminoácidos luego van a ir, nuestro propio organismo va a sintetizar las proteínas que necesita. Entonces técnicamente uno consume proteínas para romper, obtener los aminoácidos y así sintetizarlas. Entonces las proteínas las podemos encontrar en las carnes, en los lácteos, en los huevos, las legumbres. Las proteínas son una de las más abundantes biomoléculas de los seres vivos y posee alta especificidad. Me refiero a alta especificidad que son muy específicas por cada ser vivo. Cada especie tiene sus propias proteínas, entonces por eso es como importante. Cada especie va a tener su propia proteínas exclusivas, entonces es como una identidad a veces de los organismos. Por eso se dice que es alta especificidad. Cuando uno rompe la proteína, mira, pensémoslo así, para no dictártelo tal cual. ¿La proteína qué era? Un polímero de aminoácidos, o sea, un polímero, como un collar, una cadena de muchos aminoácidos. ¿Qué pasa si yo rompo ese polímero? ¿Qué voy a obtener? Fernando, o alguien que quiera ayudar a Fernando para ver si se entendió. ¿Qué pasa si yo rompo ese polímero de aminoácidos? Voy a obtener las cuencas. Entonces, las cuencas, muy bien Martina, en este caso, ¿qué son las cuencas en este caso? Porque las cuencas es la analogía del collar. Voy a obtener aminoácidos. Entonces, ¿qué pasa si rompo una proteína? Voy a obtener aminoácidos. Sí, aminoácidos solos. Imagínense rompiendo un collar de perlas. ¿Qué voy a tener? La perla sola. Bueno, entonces yo les dije que este enlace peptídico, que es el que mantenía unido a las proteínas, se hacía por síntesis por deshidratación. La síntesis por deshidratación es cuando dos monómeros, o los monómeros en general, se van a unir y cuando se unen, ese proceso de unión libera una molécula de agua. Por eso de ahí viene el nombre, bueno, síntesis es como crear, y deshidratación, cuando uno está deshidratado es porque no tiene agua. Entonces, acordarse de eso el nombre. Síntesis por deshidratación es crear y se le dice que queda deshidratado. ¿Por qué? Porque bota una molécula de agua. Entonces, este enlace peptídico, al formarse, el enlace peptídico va a botar una molécula de agua en el proceso. Esto también pasa en los carbohidratos y también va a pasar que pasa en los lípidos. Entonces, este enlace se crea por síntesis por deshidratación. ¿Se entiende lo que es la síntesis por deshidratación? ¿Sí? Si una proteína, ¿a qué me refiero con especificidad? Especificidad viene de específico, que es algo específico. Entonces, si me digo que las proteínas tienen alta especificidad, es porque cada organismo o cada especie va a poseer sus propias proteínas que son exclusivas, casi dándoles una identidad. Nuestra especie no va a sintetizar las mismas proteínas que, no sé, que los perros, que los gatos. Entonces, por eso se dice que son específicas. Bueno, entonces ya vimos cómo se forman estos enlaces, pero también se pueden romper, ¿no? Se pueden romper. Ya dijimos que el organismo digiere las proteínas rompiéndolas. ¿Cómo se llama ese proceso de romper los enlaces? ¿Alguien sabe? ¿La hidrólisis? Sí, la hidrólisis. La hidrólisis va a ser el proceso contrario. Si yo con la síntesis por deshidratación formo un enlace nuevo y boto una molécula de agua, ¿qué va a pasar con la hidrólisis? En la hidrólisis pasa lo contrario. Los polímeros, o sea, los enlaces se van a romper y para que se rompa este enlace voy a necesitar incorporar una molécula de agua. O sea, al revés. Y del nombre podemos destacar, que yo también lo ocupo como para asociarlo, hidro viene de agua, lisis viene de romper. Entonces, para romperlo necesito una molécula de agua.
caso contrario a la síntesis por deshidratación. ¿Se entendió el proceso de formar un enlace y romper un enlace? Ah, sí, condensación es lo mismo. Síntesis por deshidratación también se puede llamar síntesis por condensación. Son sinónimos. Incluso creo que tiene un tercer nombre, pero ahora mismo no me acuerdo. Pero también hay un tercer nombre para este tipo de síntesis. Sí, para yo romper un enlace voy a necesitar incorporar una molécula de agua. Es el proceso contrario. Miren, allá, voy a dejar 5 segundos para que anoten. Al lado siguiente tengo una foto una imagen de este como proceso, pero con los carbohidratos, no con las proteínas, ¿ya? Porque no encontré con proteínas. Así que puse es lo mismo, así que puse con los carbohidratos. Ya, voy a cambiar. Aquí está, miren. La síntesis por deshidratación. Entonces dijimos que para que se unan dos unidades básicas, para que se unan dos monómeros y luego formen una cadena, para que se forme ese enlace que los va a unir, necesitamos botar una molécula de agua. En el caso aquí, vamos a ver, este es el caso de los carbohidratos. Yo no encontré foto de proteínas, pero es en el caso de los carbohidratos, ¿ya? Más adelante lo menciono igual con qué se une cada cual en las proteínas. Entonces, para explicar esto, se va a tomar, bueno, aquí se toma un oxígeno más 2 hidrógenos, y luego cuando se unen, de aquí quedan unidos, y se bota el oxígeno más los 2 hidrógenos. O sea, se va a desprender una molécula de agua cuando se forma un enlace. Y en el caso contrario, que es la hidrólisis, para romper este enlace que yo formé, se hace al contrario. Yo tengo que agregar una molécula de agua para que se rompa. Esa es la síntesis por deshidratación y la hidrólisis. La síntesis por deshidratación o condensación pasa en los carbohidratos, en las proteínas, en los lípidos. Bueno, para entonces conocer una proteína necesitamos saber qué son los aminoácidos, porque dijimos que las proteínas estaban compuestas por aminoácidos, así que lo lógico es estudiar qué son los aminoácidos. Ay, espérenme, como que se me movió el chat. Ahí está. Ya. Bueno, los aminoácidos van a estar compuestos por un carbono, que va en el centro, un grupo carboxilo o ácido carboxílico, o carboxilo, si no me equivoco, ácido carboxilo, digámoslo así, que es COOH, un grupo amino, un hidrógeno y un radical. Se le pone la R radical a cualquier cosa que se vaya a unir ahí, como que ahí puede ir unido cualquier otro elemento, por así decirlo. ¿Qué hace diferente un aminoácido? ¿Quién se ponga en el grupo radical? Eso es lo que marca la diferencia entre aminoácidos. Pero el aminoácido sí o sí va a tener, entonces, un grupo amino va a tener un hidrógeno, un carbono y un grupo carboxilo o ácido carboxílico. Y además luego vamos a tener un radical que ese ya varía según lo que se vaya a unir al aminoácido. Y eso es lo que hace a que los aminoácidos sean diferentes. Podemos encontrar dos tipos de aminoácidos, o se le pueden clasificar en dos. No es que encontremos dos tipos, sino que se le van a clasificar de dos formas. Los aminoácidos no esenciales y los aminoácidos esenciales. Los aminoácidos que no son esenciales no toman el nombre de no esencial a que no sea importante, sino que se refiere... Uy, se me está yendo la batería. Espérame, un segundo. Aprovechen y copien. Casi se me da la materia. No hemos pasado mucho, estamos recién empezando. Dijimos que los aminoácidos son polímeros, o sea, los aminoácidos, que las proteínas son polímeros de aminoácidos, y ahora vamos a ver qué es un aminoácido, para saber de qué está formada la proteína. Ya, entonces el aminoácido dijimos que era grupo amino, grupo carboxilo, hidrógeno, carbono y radical.
El radical es el que le da, el que diferencia a los aminoácidos. Tal como dice en la imagen. Bueno, y como decía, los aminoácidos los podemos clasificar en dos grupos, los que son no esenciales y los que son esenciales. Y aquí vuelvo a repetir, no tomen eso con que unos importan y otros no importan. No, el nombre no se hace referencia a eso, sino que hace referencia a si es necesario consumirlos o si no es necesario consumirlos. ¿Por qué? Los aminoácidos que no son esenciales o aminoácidos no esenciales se les dice así porque son aminoácidos que el organismo sí logra sintetizar, o sea, el organismo los puede producir. Esos son los aminoácidos esenciales, o sea, no esenciales, que no es necesario consumir en la dieta, o sea, yo no es necesario que consuma carne, o sea, no sé, ese tipo de carne, no sé, ya. Bueno, el punto es que los aminoácidos no esenciales eran que no es necesario que yo los consuma en la dieta, porque mi organismo sí puede producir ese tipo de aminoácidos. Entonces, si yo le dije esa definición, ¿qué podrían ser los aminoácidos esenciales? Si ya les dije que uno no es vital porque el organismo lo produce, ¿les suena? Traten de no mirar. ¿Qué podría ser entonces un aminoácido esencial? ¿O por qué se clasifica como aminoácido esencial? Sí. Los que sí se deben consumir. ¿Por qué se deben consumir? Porque el organismo no los puede producir, no los puede sintetizar. Entonces, sí o sí tengo que adquirirlos en mi dieta para tenerlos, porque mi organismo no los produce, así que los tengo que comer, para poder tenerlos en el organismo. ¿Se entendió la clasificación de los aminoácidos entre esenciales y no esenciales? Sintetizar es producir. Ya. Disculpe, ¿Sí? no sé si la pregunta es tonta, pero ¿por qué AA? Ah, ya. Los aminoácidos se le puede abreviar como AA, aminoácido. Ya. AA. Entonces, como es muy largo escribir aminoácido todo el rato, es mejor abreviarlo. Así que aminoácido encierra AA. El que se necesita es el esencial. Esencial se necesita. ¿Por qué? Porque el organismo no lo produce. El que no es esencial es que no se necesita consumir. ¿Por qué? Porque el organismo sí lo logra producir. Bueno, y aquí está el enlace peptídico, que les dije que no había encontrado imagen, pero encontré. Y vamos a ver cómo se forma, o sea, cómo se unen, con qué elementos se va a unir. Bueno, el enlace peptídico sí, más un hidrógeno. Josefa es aminoácido, era amino, grupo carboxilo, radical, un hidrógeno. Y todos esos unidos a un carbono, tal como sale en la imagen. En la imagen salen los nombres, ¿ya? Bueno, como ya dijimos, las proteínas son polímeros de aminoácidos. Eso quiere decir que son muchos aminoácidos repetidos unidos formando una cadena. Y dijimos que para que se unan esos dos monómeros, recuerden que con monómero me refiero al aminoácido, para que se unan esos dos aminoácidos necesitamos un enlace. Ese enlace se va a llamar enlace peptídico. Peptídico viene de proteína, ¿ya? Enlace peptídico, entonces el enlace que va a unir a los aminoácidos. Este enlace peptídico ya mencionamos que se formaba por síntesis por deshidratación. Entonces, ¿qué voy a obtener de ese enlace? Cuando se forma el enlace, ¿qué obtengo? Agua. Agua. Síntesis por deshidratación, entonces cada enlace que se forma, cada enlace bota una molécula de agua, ¿ya? Ahora, ¿en qué parte se une o se forma este enlace? El enlace peptídico va a unir el grupo carboxilo, que podemos observar aquí en la imagen, el grupo carboxilo, se va a unir con el grupo amino de otra molécula, o sea, de otro aminoácido. Entonces, aquí tenemos el grupo carboxilo, le voy a poner GC, grupo carboxilo, se une con el grupo amino de la otra aminoácido, grupo A, grupo amino.
al hacer esa unión, va a desprender una molécula de agua y va a quedar como vemos aquí abajo. Ese es el enlace peptídico. Se libera una molécula de agua y se une el grupo carboxilo de un aminoácido con el grupo amino de otro aminoácido. Agua de uva. Agua de uva, sí. Se bota un agua por cada enlace formado. Entonces aquí tenemos una molécula de agua. ¿Se entendió? Esto es todo lo que debemos saber como de los aminoácidos, si no me equivoco. A ver, espérenme. Sí. Esto es todo lo que necesitamos saber de los aminoácidos. ¿Qué pasa si yo quiero romper el enlace peptídico entre dos aminoácidos? ¿Cómo se llama el proceso? ¿Y qué tengo que hacer para hacerlo? Hidrólisis. Una hidrólisis. A ver, ¿cómo es la pregunta? ¿Y qué necesito para que ocurra hidrólisis? Agua. Me acabo de acordar algo y se los voy a decir. Que no lo puse aquí. Y ustedes estarán pensando, ¿necesito solo agua? Porque imagínense si yo pongo un trozo de carne en agua, la carne tiene proteína, las proteínas no se van a romper, necesito algo más, porque si no, cada vez que una proteína esté en contacto con el agua, se va a romper, no tiene sentido, ¿no? Entonces, sí necesito agua para que se forme, porque necesito ocupar los elementos, pero además para que ocurra, necesito de enzimas. De la ayuda de una enzima. Porque si no, se van a pasar rompiendo, ¿no? Entonces, algo debe tener como un tope como, no solamente necesitamos agua. Si yo te ocupo enzimas más agua, sí, hablando de hidrólisis. Ahí se va a formar el enlace péptico. Bueno, las enzimas se utilizan, en este caso, para estas dos formaciones se van a utilizar. Pero por si acaso, para que no piensen que cada vez que ponemos una proteína en el agua se va a romper, porque no es así, sino que necesitamos de la ayuda de una enzima para que ocurra este proceso, ¿ya? Entonces, voy a escribir. Lo voy a escribir. Entonces, ayuda. Oye, si escribo mal, o sea, es que se me van los deditos. Sí, los carbohidratos también necesitan enzimas. Las enzimas son súper importantes en el organismo y ya vamos a ver por qué, las vamos a estudiar en unas diapositivas más adelante. No, las enzimas, sí, para todos necesitan enzimas. Ya, ¿alguna pregunta más? Las enzimas ayudan a que ocurra el proceso. Ya vamos a ver específicamente qué hacen, porque las enzimas son proteínas, y lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante. Así que ahí vamos a especificar qué hacen las enzimas, ¿ya? Pero las enzimas son necesarias para que ocurra el proceso. Hidrólisis y síntesis por deshidratación también. La mayoría de los procesos del organismo ocupan enzimas. Sí, aceleran las reacciones. Antonio dando spoilers, eso no se hace. Eso no se hace. Ya, pasemos adelante. Ahora que ya sabemos qué son las enzimas y que las proteínas son polímeros de enzimas, las proteínas van a tener diferentes estructuras. Las proteínas van a tener diferentes estructuras, que podríamos decir que es de lo más simple hasta como algo más complejo. Y obviamente también la estructura de la proteína también va a determinar la función que tiene. La proteína, acuérdense que teníamos una cadena, la estructura de la proteína se basa como en el plegamiento que esta sufre. Con plegamiento me refiero como a que se empieza a doblar y cosas así. Entonces pasamos de un nivel de casi nada de plegamiento hasta un nivel mayor de plegamiento.
que es mucho más complejo. Hay muchos más enlaces interactuando también. Y al igual que pasaba como en los niveles de organización, si se acuerdan que el otro contenía al anterior, aquí pasa lo mismo. Cada una de esta estructura que vamos a ver se construye a partir del nivel anterior de la estructura de la proteína. Entonces las estructuras de las proteínas van a determinar su función y es un plegamiento, se van a ir plegando. Bueno, la primera estructura, y la más simple o la más básica, por así decirlo, va a ser la estructura primaria. La estructura primaria es simplemente la secuencia de aminoácidos en forma de cadena. ¿Por qué está unida? ¿Por qué enlace se une esta estructura primaria? Si son solamente una cadena de aminoácidos, ¿qué enlace vamos a tener presente? A pesar de que está ahí la respuesta, igual me gusta que participen, así que enlace peptídico, porque dijimos que los aminoácidos se unen por enlace peptídico. Entonces, si estamos hablando que la estructura primaria es solamente una secuencia de aminoácidos, tal como vemos en la imagen del lado, solamente está presente el enlace peptídico. Es como ahí, como si yo tuviera el collar abierto, nomás, sin cerrar, el collar abierto. Esa es la estructura primaria. La estructura secundaria, ya estamos hablando de una estructura más compleja, más estable, y la podemos encontrar de dos formas. La estructura secundaria, que es un nivel de plegamiento mayor, la vamos a encontrar haciendo una alfa hélice o una beta plegada, o beta plegada, sí, o una beta plegada. La forma que va a tener la alfa hélice, como dice el nombre de hélice, va a tener una forma como más helicoidal, como el ADN, formando como una hélice, así como enrollada. Y la beta plegada es como si yo hiciera los típicos como abanicos de papel, que uno hacía cuando chico para hacer un abanico. Esa es la forma que es de la beta plegada, así en zigzag, tal como podemos observar en la imagen de al lado. La beta plegada tiene esta forma de zigzag, y la alfa hélice tiene esta forma como enrollada, forma de hélice. Y aquí, al ser una estructura más compleja, al tener una estructura más, al tener un nivel de plegamiento más complejo, no solamente va a estar presente los enlaces peptídicos, sino que también esta forma la va a adquirir gracias a la ayuda de puentes de hidrógeno. Puentes de hidrógeno. Supongo que ya estudiaron como en química o escucharon hablar de los puentes de hidrógeno, igual que con la FER el sábado, ¿no? Espero que no tener que refrescársela. Bueno, entonces esta forma más plegada de la proteína la vamos a obtener gracias a los puentes de hidrógeno, además del enlace peptídico. Acuérdense que un nivel se construye a partir del otro, por los puentes de hidrógeno. Entonces ahí anoten alfa hélice, beta plegada, y unidos gracias a los puentes de hidrógeno. La tercera estructura, aquí no encontré foto, o sea, encontré foto pero no tanto. La tercera estructura, o estructura terciaria, ya también es un nivel de plegamiento más grande, y encontramos también de dos tipos, las fibrosas y las globulares. Fibrosas viene de, bueno, yo lo asocio a fibra, y según yo viene de fibra, y van a ser varias estructuras secundarias ordenadas, formadas en fibras ordenadas. O sea, lo podemos encontrar como... Aquí tenía un dibujo que dice... Lo vamos a encontrar como en forma de... Es que yo la fibra siempre me la he imaginado así. Como para abajo, en fila. Esa es la estructura terciaria de forma fibrosa. Y la forma globular, como dice su nombre, globular viene como de globo. Yo lo asocio a un globo, entonces va a tener una forma esférica. Entonces, los plegamientos que se da, tal como vemos en la imagen, no hace un círculo perfecto, pero da a entender que como que se enrollan ahí como en una pelotita. Entonces, esos son los dos tipos de estructuras terciarias que vamos a tener, las fibrosas y las globulares. Bueno, estas conformaciones, estas estructuras, van a estar unidas por más fuerzas, más enlaces,
mucho más que las anteriores. Van a estar unidas por enlace peptídico, puentes de hidrógenos, puentes de disulfuro, puentes de hidrógeno y puentes de disulfuro, interacciones electrostáticas y fuerzas de Van der Waals. Todo eso va a lograr que todas estas fuerzas, todos esos enlaces, estos puentes, van a lograr que la proteína se pliegue en estas dos formas. Ay, perdón. Listo. No sé si, la verdad, no sé si preguntan, pero uno conociendo al REMRE nunca sabe. Así que, por si acaso. Pero miren, piensen que sí, el enlace peptídico, primero, toquen A. El enlace peptídico todos los tienen, porque las proteínas son uniones de aminoácidos. Es el enlace como más básico técnicamente. Así que todos van a tener enlace peptídico. No se escribe porque se supone que uno igual ya lo asocia. Pero recuerden eso, que el enlace peptídico está presente en todos porque es el que mantiene unido a los aminoácidos. Luego que esta cadena de aminoácidos tome otra forma, ahí ya entran los otros distintos como puentes de hidrógeno, puentes de disulfuro, y así, sucesivamente. Y la última estructura, que según yo se da, pero a veces no se da tanto, es la estructura cuaternaria, que van a ser uniones de estructuras terciarias. Y son las mismas, los enlaces, los puentes y las fuerzas que actúan son las mismas que las terciarias. Yo no lo anoté de nuevo porque para qué anotarlo, se los podía decir. Pero todos los enlaces y los puentes que participan en esa unión son los mismos que la estructura terciaria. Y la estructura cuaternaria son los mismos, o sea, son uniones de dos o más estructuras terciarias. Como podemos ver en la imagen de al lado, aquí podemos ver la que es más clarita, es una estructura terciaria globular. Y está unida a otra más oscurita, que es la estructura terciaria, otra estructura terciaria globular. Sí, hay algunas estructuras que determinan la función de la proteína. Bueno, la mayoría llega hasta la estructura terciaria, la cuaternaria no se da mucho. Si no me equivoco, miren, yo aquí tengo en mi super guía con toda la materia, aquí dice que la estructura cuaternaria también se denominan subunidades proteicas. Y como se llaman subunidades proteicas, yo asumo que son las subunidades que forman los ribosomas, porque acuérdense que los ribosomas estaban compuestos de dos subunidades proteicas. No lo dice aquí, pero lo asumo por el nombre. No, las fibrosas son otro tipo de forma. Están las que tienen forma como esférica y las que tienen forma como en hilo hacia abajo, como una fibra, por así decirlo. Bueno, y estas son todas las estructuras. Si se dan cuenta, reconozcanla por la mirada, ya luego se van a aprenderse los puentes, lo que lo une, pero estas son las formas que pueden obtener. Aquí hay un resumen. La estructura primaria era solo una cadena de aminoácidos, como podemos ver aquí, estructura primaria, solo una cadena de aminoácidos. La estructura secundaria ya es cuando esta cadena de aminoácidos puede tener dos formas, o como una lámina en zigzag, imagínense el papel, como abanico, o haciendo una hélice, que se llama alfa hélice. Esas son las estructuras secundarias, la estructura que puede obtener esta cadena de aminoácidos. Luego podemos encontrar una estructura terciaria. La diferencia de la primaria es físicamente ya son diferentes. Pues mira, la primaria es solamente la cadena de aminoácidos, es solamente el collar, por así decirlo. La secundaria es cuando ya tienen esta forma, es totalmente distinto. Mira, piensa eso como que va a eso. Es distinto. Y para que logre esa forma tienen que interactuar otros tipos de enlace, que serían los puentes de hidrógeno. Los enlaces, o sea, el puente de hidrógeno no es un enlace, ¿ya? Pero ahí interactúa los puentes de hidrógeno para tener esa forma. Luego pasaríamos a una estructura terciaria,
que es que, bueno, un nivel de plegamiento ya mayor. Piensen que teníamos como una tira, luego esa tira tuvo como un enrolle y luego ya pasamos a este plegamento que es como casi una pelota de la lesera, o sea, de la cadena de aminoácidos. Y la estructura terciaria entonces tiene esta forma globular, formando una esfera. Está la fibrilar, pero no se estudia mucho. No encontré muchas imágenes con la fibrilar, pero en todo caso la fibrilar se vería así. ¿Ven que son, cómo están las cadenas? Están como unidas formando una tira. Sí, todas son conjuntos de la otra. Todas se construyen a partir de la anterior. La original es la estructura primaria, por así decirlo. De la estructura primaria, esta estructura primaria se puede enrollar formando la alfa hélice, que es una estructura secundaria, por ejemplo. Luego, para tener una estructura secundaria, esta alfa hélice que yo tenía aquí en forma de redonda se fue enrollando, formando este círculo. Si se dan cuenta, así, nosotros vemos como estas cosas celestes, pero adentro está este como zigzag, y asumo que ese es un alfa hélice, que está como adentro. Entonces, eso es, cada plegamiento, o sea, cada estructura de la proteína que se basa en un plegamiento se va construyendo del anterior. Lo más importante de las formas es saber que la proteína toma diferentes estructuras y se va plegando. Eso es importante porque vamos a conocer luego más adelante unos gráficos que nos hablan del desplegamiento de la proteína. Desplegamiento es el proceso contrario. Entonces hay que saber que la proteína, según su forma, según su nivel de plegamiento, también su función depende del nivel de plegamiento en el que esté. La mayoría son estructuras terciarias, pero también podemos tener a veces cuaternarias. Bueno, estas son. Un ejemplo de proteína cuaternaria sería la hemoglobina. La hemoglobina, si se dan cuenta que tenemos una estructura terciaria globular, otra estructura terciaria globular, aquí hay otra y aquí hay otra. Un conjunto de esa estructura terciaria dio origen a la estructura cuaternaria. Bueno. ¿Cuáles son las propiedades que tienen las proteínas? Primero, su primera propiedad es la solubilidad. A ver, las proteínas con estructuras terciarias que son fibrilares, las que tenían esta forma aquí, esta forma acá, las fibrilares, son insolubles en agua, normalmente. No se pueden disolver en agua. En cambio, las globulares sí lo son. O sea, las que están aquí, las que dibuja acá al ladito, sí son solubles en agua. No sé cómo explicar mayor, no sé por qué pasa eso. Bueno, pero eso, en solubilidad, lo que rescaté de solubilidad según esta guía es que la proteína con estructuras terciarias fibrilar son insolubles en agua, pero las que son globulares sí son solubles en agua. Y aquí este proceso importante, el 2 y el 3, importantes, que son la propiedad de desnaturalización y de especificidad. Voy a saltarme la especificidad porque esa ya la vimos, o sea, ya logré comentar un poco. ¿A qué se refiere que la proteína, su propiedad es que sea específica, que cada especie biológica va a poseer algunas proteínas que otros organismos no van a tener? O sea, algunas especies, algunos organismos van a tener sus propias proteínas, proteínas exclusivas, que casi le da como una identidad. Y gracias a esto, gracias a que algunos organismos, o bueno, no algunos, gracias a que los organismos tienen esta exclusividad en las proteínas, en el tipo de proteínas, se ha podido llevar a cabo estudios filogenéticos y tiene alta relación con lo que es la evolución para establecer parentesco evolutivo. Y otra cosa también que es a diario, que esto influye en los trasplantes, o sea, por eso algunos órganos sirven, según yo, otros no, y tal vez también es por el tipo de proteína. Como tenemos algunos, hay distintas proteínas o proteínas exclusivas entre organismos o especies, nos ayuda a esto, a establecer parentescos evolutivos y a influir en los trasplantes. A eso se refiere la especificidad.
¿Se entiende qué es la especificidad de las proteínas? ¿De por qué son específicas? ¿Sí? Bueno. Y ahora sí, el proceso, el número 2, que es la desnaturalización. Bueno, cualquier cambio que sufra en la estructura de la proteína va a afectar a su función. Ya dijimos que la función de la proteína estaba determinada según el tipo de estructura que tuviera. Si yo la estructura terciaria la cambio y la paso a una estructura secundaria, la función que tenía ya no va a ser la misma, va a afectar la función que tuvo esa. Entonces, por eso son importantes las estructuras, porque hay que saber que las proteínas tienen su función según el tipo de estructura, y si yo altero esta estructura, yo la afecto, va a afectar la función que tiene. A eso se le denomina desnaturalización. Ahora, ¿qué pasa? La desnaturalización, o sea, este efecto en la estructura, puede ser reversible o puede ser irreversible. O sea, puede que esta agente que alteró la estructura de la proteína haga este efecto que hizo, puede que sea reversible, o sea, que pueda volver a su forma como estaba antes, o puede ser irreversible, que ya no puede volver y cagó la proteína. F la proteína. Y esto va a depender de los agentes desnaturalizantes, o sea, los agentes que ocasionan este cambio en la estructura. Los agentes desnaturalizantes pueden ser lo que van a hacer es que la proteína se despliegue artificialmente. Espérame, voy a escribir, ¿ya? O no, me voy a ir a la pizarra. Yo siempre antes hacía clase en la pizarra y lo dejé de hacer. Ya. Voy a escribir desnaturalización. Ya. La desnaturalización es un cambio en la estructura. Si cambia la estructura, ¿qué le va a pasar a la proteína? Va a cambiar su función. La desnaturalización es un cambio en la estructura que afecta su función. Esta desnaturalización, igual se podría decir que, o la muerte de las proteínas no son eternas. Las proteínas se despliegan a medida que se van utilizando. Las proteínas no pueden tener más de un uso, y a medida que se van usando, se van desplegando naturalmente. La desnaturalización es un desplegamiento artificial que lo ocasiona un agente. Entonces, el agente desnaturalizador, el agente desnaturalizador ocasiona un desplegamiento, y le voy a poner artificial. ¿Por qué artificial? Porque no es natural. La proteína se puede desplegar sola a medida que se utiliza, pero esto es algo casi que a propósito artificial, ya que lo ocasiona un agente. Ocasiona el desplegamiento de esta proteína, por lo que lo va a afectar. Entonces, como si yo tuviera, bueno, el proceso se va a plegar mi proteína. Yo tenía una proteína que era así. Esto es un ejemplo. Mi proteína era así, estructura primaria, luego su estructura secundaria pasó a ser así, y luego ya quedó la proteína de esta forma, mi estructura terciaria. De la estructura terciaria, la proteína funciona. O sea, esta proteína que yo estoy dibujando va a funcionar cuando llegue a su estructura terciaria. Y la proteína va a ser utilizada por el organismo. Y la proteína se utiliza, y cada vez que se vaya utilizando, se va a ir desplegando, que es el proceso contrario a la plegación. Que se pliegue es que se vaya como enrollando más, y desplegarse es que se vaya como desenrollando, por si lo quieren ver de esa forma. Entonces, a medida que se usa esta proteína misma se va a desplegar. O sea, va a pasar el proceso inverso. Va a pasar de algo que estaba muy enmarañado y se va a ir soltando de a poquito y así. Proceso inverso. Y ahí ya va a morir la proteína luego va a pasar por hidrólisis y se van a obtener de nuevo los aminoácidos para poder ser reutilizados. Entonces el plegamiento lo voy a dibujar hacia la derecha. Plegamiento.
Y el desplegamiento es lo contrario. Desplegamiento. Y ese es como el ciclo de vida de la proteína. Ahora, ¿qué pasa? ¿Con qué me refiero a desnaturalización? Que yo voy a tener un agente que va a hacer que se despliegue artificialmente, no de forma natural, sino que ese agente va a incidir en la proteína y la va a hacer desplegarse. ¿Cuáles pueden ser los agentes? Pueden ser la temperatura, o pueden ser sustancias químicas. Ya vamos a ver en unos gráficos que normalmente a mayor temperatura o a menor temperatura, si no me equivoco era menor, cuando hay muy poca temperatura, la proteína se empieza a desplegar. No es porque se acabe su ciclo de vida, sino es porque estos factores, estos agentes incidieron y empezaron a desplegarlas. Entonces pueden ser por la temperatura o por sustancias químicas. Esos son los tipos de agentes que encontramos que pueden hacer que la proteína se despliegue. Sí, también, sí. Creo que es muy altas temperaturas y creo que ambos extremos hacen que se despliegue la temperatura. Bueno, pero a eso me refiero con la desnaturalización, que es el cambio de la estructura gracias a un agente desnaturalizador. La verdad no lo sé, yo tengo escrito solamente esos agentes. La temperatura y sustancias químicas. Puede que el pH, no, porque el pH no la desnaturaliza, sino que afecta en su funcionamiento nomás. Bueno, eso sería. Dejé de compartir todo. Ya. Y ahora, ¿cuáles son las funciones de las proteínas? Esto es lo que quise dejar al final, porque son muchas. Como ven aquí, son 8 funciones. Las proteínas por eso son muy importantes en el organismo, porque tienen caleta de funciones, miren todas las funciones, son 8 funciones las que hacen, o las que se estudian. La primera función es estructural. Y nosotros ya hemos estudiado la función estructural de la proteína. ¿Dónde hemos visto proteínas que forman parte de una estructura? Ya lo hemos estudiado. La membrana. En la membrana. Acuérdense que la membrana plasmática, la membrana está formada por lípidos y por proteínas. Su principal es lípidos y proteínas. Así que una función de proteína ya la estudiamos, así que ya la pueden, listo, ya se la saben, es la función estructural. La función hormonal es que tenemos proteínas como hormonas, como la insulina. La insulina es la más, el ejemplo más easy peasy, el que más se habla. Insulina y glucagón. Esas son hormonas de naturaleza proteica, así se le llama. Bueno, de defensa también vamos a encontrar proteínas de defensa, de coagulación, ahí tenemos la imagen, coagulación, también de transporte, acuérdense que esas también las vimos, proteínas como transporte, cómo entraban las sustancias a nuestro organismo. Por canales. ¿Y de qué estaban hechos los canales? O todo, la bomba sodio-potasio, las bombas, los canales, los carriers, ¿qué eran esas cosas? Proteínas. Así que las proteínas también tienen función de transporte. Bueno, también tiene contráctil, que se ve en los músculos, lo que es la miosina y la actina. También tiene una función de reserva, o sea, tiene una función de energía, pero esta es la como menos importante dentro de todas porque es el último recurso que va a tener el organismo para requerir en buscar energía es las proteínas, no es su principal fuente de energía. Y enzimática, que es lo que vamos a ver ahora, y eso nos vamos a adentrar. Las otras no voy a especificar porque lo vamos a ir viendo
a medida que avanzamos con la materia, para que así no se lo aprendan todo de una, los vamos a ir estudiando. Por ejemplo, la función estructural, la función de transporte, ya la vimos, ni se dieron cuenta, pero ya las vimos, así que lo vamos a ir viendo de a poquito. Así que anoten los nombres de las funciones. Sí, los anticuerpos son proteínas. Ahí hay un ejemplo, anticuerpos. Todas las otras las funciones las vamos a ver. En las que nos vamos a enfocar en la función enzimática, que para mí es una de las más importantes también. Bueno, ¿anotaron todas las funciones? Recuerden que vamos a ir, más adelante lo vamos a ir viendo. Ya. Y ahora vamos a ver las enzimas. ¿Qué son las enzimas? Son catalizadores biológicos. Son bonitas las enzimas. Las enzimas son proteínas, como acabamos de observar, y son catalizadores biológicos. Ya vamos a ver de qué trata. Generalidades de nuevo, información general de las enzimas. Su función es ser un catalizador biológico. ¿Con qué me refiero con catalizador biológico? Que la enzima lo que va a hacer es disminuir. Ahora, ¿qué va a disminuir? Va a disminuir la energía de activación. Préstame atención, ¿ya? Luego escribe. Entonces, la enzima lo que hace es ser un catalizador biológico y que se refiere a que la enzima lo que hace es disminuir. ¿Qué disminuye? Disminuye la energía de activación. Ahora, ¿qué es la energía de activación? La energía de la activación es la energía mínima que yo necesito para que ocurra una reacción química. Vámonos al gráfico. Luego les voy a dar tiempo para escribir, ¿ya? Aquí en la línea roja encontramos una reacción, y la energía mínima, aquí va a estar la energía de activación. Energía de activación. La energía de activación es la energía mínima que yo voy a necesitar para, bueno, aquí el punto, todo esto es la energía de activación. La energía de activación, a lo que me refiero es que toda esa energía necesito para que por fin logre ocurrir la reacción química. Ahora, ¿qué hace la enzima? La enzima disminuye esta energía, o sea, vamos a tener una energía mucho más, vamos a necesitar de menos energía para que ocurra. Y eso es lo que hace la enzima. La enzima vuelve un proceso mucho más eficiente, más ahorrativo, porque si yo necesitaba todo esto de energía mínima para que ocurra una reacción, si yo utilizo una enzima, el nivel de energía va a ser esto. Lo va a reducir notoriamente y va a volver este proceso más eficiente porque voy a necesitar ¿qué? Voy a necesitar gastar menos energía. Eso es lo que nos ayuda, gastar menos de energía, ahorrar energía. Entonces, si podemos ver, la energía de activación sin la enzima es todo esto. ¿Qué pasa cuando yo agrego una enzima? Obtengo la línea azul. La energía de activación que yo necesito es esta de aquí. Súper poquito comparado antes. Y solamente con esa energía va a ocurrir la misma reacción. Entonces, esto hace que sea un proceso más eficiente, más rápido, que no se utilice tanta energía, así que técnicamente le permita al cuerpo ahorrar. Piense que el cuerpo siempre intenta ser lo más, ¿cómo decirlo? Lo más cuidadoso, siempre intenta hacer todo lo que sea más eficiente, más ahorrativo. Y eso ayuda a los procesos que ocurren en el organismo. Ayuda a que no utilicemos tanta energía para que ocurra. ¿Se entiende lo que hace una enzima? Que la enzima disminuye esta energía que necesita el organismo, entonces hace que el proceso se vuelva más rápido, más eficiente. Y también son específicas. O sea, las enzimas, van a haber enzimas específicas para un proceso. No porque yo tenga una enzima, esta enzima va a funcionar en todos los procesos, sino que hay enzimas específicas para cada proceso. A eso se refiere que es específica. ¿Se entendió lo que hace una enzima y por qué es tan importante en el organismo? Porque técnicamente gastamos menos energía, casi el doble menos de energía. O la mitad, creo que está mal dicho. La mitad de energía. ¿Cuáles son las características? Bueno, ya lo vimos. Son de naturaleza proteica, o sea, son proteínas. Son específicas. Van a actuar en pequeñas cantidades. El cuerpo no libera mucha enzima, sino que actúan
de forma pequeña. Y esto es importante, el punto 4, que permanecen inalteradas al final de una reacción. ¿A qué me refiero a esto? Que la enzima simplemente viene a ayudar. Cuando termina la reacción, la enzima sale. No se transforma en los productos. A eso se refiere que permanecen inalteradas. Estas no van a cambiar su estructura, no se van a unir a los productos, sino que simplemente ayuda y luego se va. Nada más. Ahora, las enzimas se pueden utilizar más de una vez, pero a medida que las vamos utilizando se van gastando y luego se van desplegando. Acuérdense que son una proteína. Y luego se van a desplegar y van a volver a tener aminoácidos. Y vamos a obtener aminoácidos al final. Entonces, a eso se refiere que permanecen inalteradas, que la enzima no cambia y no se transforma y no se va con el producto, sino que solamente viene a ayudar y se va, no se altera. Bueno, y las enzimas, como todo proceso en el organismo, necesita condiciones óptimas para su funcionamiento, para un funcionamiento eficaz, Entonces van a actuar en un pH determinado y van a actuar también en una temperatura óptima. Las enzimas son sintetizadas en nuestro organismo. Si se van a morir, o sea, después de varios usos, se van a ir desplegando. Cuando se despliega una proteína es como decir que se muere o que se acaba su ciclo de vida, por así decirlo. Porque luego, ¿qué pasa? Se van a desplegar, van a quedar de nuevo como una estructura primaria, como una cadena de aminoácidos, luego se van a romper y voy a obtener los monómeros, aminoácidos sueltos, para que luego esos aminoácidos se van a ir de nuevo a los ribosomas para ser sintetizados y sintetizar otra proteína. Es un ciclo de vida, por así decirlo. El cuerpo siempre va a tender a reutilizar todo. Es muy eficiente, es muy ahorrativo, no va a desperdiciar nada, todo sirve. Bueno, y las enzimas se van gastando según el uso. Aquí tenemos a nuestra enzima. Bueno, la enzima tiene un sitio que se llama centro activo. El centro activo es donde se va a unir el sustrato. ¿Ya? Entonces yo tengo la enzima, así, y el sustrato se une aquí. Eso se llama el sitio, el centro activo o sitio activo, ¿ya? Sitio activo o centro activo. Ahí es donde se une el sustrato. Esa es como la forma de la proteína. Hay algunas proteínas que acá abajo tienen un sitio que se llama sitio alostérico. Yo antes pensaba que todas las proteínas lo tenían, pero este año me dijeron que no todas las proteínas lo tienen. Igual se los voy a escribir por si acaso. Sitio alostérico. Bueno, ahora, ¿cómo funcionan estas enzimas? Encontramos dos tipos de modelos o mecanismos de acción, que son dos. El llave cerradura y el encaje inducido, ¿ya? Ambos procesos son muy parecidos. Cambia solamente una cosa, así que lo voy a explicar más. Pongan atención a la primera, luego lo repito si quieren para que lo escriban, ¿ya? No, ya vamos a ver qué hace el sitio alostérico. Ya, entonces el primer mecanismo de acción es el llave cerradura, que en donde yo tengo mi enzima, aquí tengo el sitio activo, tengo el sitio activo y tengo el sustrato. Si se dan cuenta, dijimos que las enzimas son específicas, entonces algunos sustratos se van a poder unir a ciertas enzimas, y se dan cuenta, este sustrato tiene la misma forma que el sitio activo, entonces encaja justo. Cuando se une el sustrato con la enzima, se llama complejo, se le dice todo complejo enzima, complejo enzima sustrato. Y dice el nombre, ¿no? Cuando se une el sustrato con la enzima se le llama complejo enzima sustrato. Luego, ¿qué va a pasar? Después ocurren las reacciones químicas, cualquier reacción química, y cuando termina la reacción química se van a liberar los productos. La enzima libera los productos. Aquí tengo un producto y otro producto. Si se dan cuenta, la enzima no cambió su forma, parece inalterada.
lo que cambia son los productos. Y ese es el mecanismo llave-cerradura. ¿Por qué se le dice llave-cerradura? Porque es como la cerradura es la enzima y las llaves, según la forma que tenga, es donde van a encajar en la cerradura. Entonces, es lo mismo. Son algunas, aquí se encajan los sustratos según la forma del sitio activo. Tienen que tener la misma forma, como una llave y una cerradura. ¿Se entiende esa analogía? ¿O por qué se llama llave-cerradura el mecanismo de acción? Ya, perfecto. Bueno, ahora lo voy a repetir, si alguien quiere escribirlo. Tenemos la enzima, en donde el ciclo activo, lo voy a escribir, porque así sé que me demora lo mismo que ustedes y espero lo justo y necesario. Ya, voy a poner ciclo activo. Tiene forma complementaria con el sustrato. Cuando se unen y forman el complejo enzima forman el complejo enzima sustrato. Luego ocurren las reacciones químicas. Ocurren las reacciones y se libera el producto. Ese sería como el mecanismo, cómo ocurre. Los sustratos, aquí ya no me voy a poner a hablar de, los sustratos son cualquier cosa que necesite, lo que se necesite para la reacción química, puede ser cualquier cosa que haga la reacción es el sustrato, que se une a la enzima. No podría especificarte y la verdad es que no sé algún ejemplo ahora, no sé. Pero piense que las enzimas se utilizan para las reacciones químicas. Entonces los sustratos son los que se van a modificar, como los reactantes casi. Porque de ahí se obtienen los productos. No, el sustrato se libera en productos. Imagínense como en química. En química tenemos los reactantes y los productos. Y tenemos que, por ejemplo, no sé, en la fotosíntesis encontramos los reactantes que serían CO2 más H2O. Y eso se transforma en glucosa, C6H12O6, más oxígeno. Aquí es lo mismo, no es que estos son los reactantes y los otros son los productos. Estos son los reactantes y estos son los productos. Aquí pasa lo mismo. El sustrato es como los reactantes, por así decirlo, que se unen a la enzima para que sea más eficiente esta reacción y luego se van a liberar los productos, que sería la glucosa y el oxígeno, en este caso, que están representados así que se dividen, pero recuerden que esto es una representación, ¿ya? No es que siempre el sustrato se va a dividir en dos, pero normalmente se transforman los reactantes en productos, a eso se refiere, se transforman, no que se dividen en dos. Es una forma de representar el proceso. Ya, mucho tiempo para escribir. ¿Qué hora es? Nos estamos quedando sin tiempo, creo que esta vez me relajé demasiado. Ya, aquí es lo mismo, lo único que cambia en el encaje inducido es que la enzima no tiene la misma forma que el sustrato. Aquí no hay una forma complementaria, así que aquí en la definición hay que agregarle que el sitio, escribí ciclo, era sitio. Ah, no, ciclo activo también se decía, es que estoy acostumbrada a decirle sitio. Ya, bueno, el sitio activo, o el ciclo activo, como dice aquí, no tiene forma complementaria. Aquí agréguenle el no. No tiene forma complementaria con el sustrato. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se va a unir el sustrato, la enzima adquiere la forma del sustrato que se va a unir. No es una forma complementaria, sino que al ver que se acerca el sustrato, la enzima adopta esa forma y así logran encajar. Esa es la única diferencia. El proceso es exactamente el mismo,
es la misma función, lo único diferente es eso, que la enzima adopta la forma del sustrato. Esa es la diferencia con el encaje inducido. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Esa es la única diferencia, que aquí no es un sitio complementario, sino que aquí se transforma, toma la forma del coso. Sí, puede ser en viceversa. Que sean en química. Estamos hablando de reacción. Sí, esto es con el propósito de ahorrar energía. ¿Por qué? Porque esta reacción, imagínense, sin energía utilizaría todo esto para que ocurriera. Gracias a la enzima, la reacción, en vez de utilizar toda esta energía, va a ocupar esto. Entonces es un proceso eficiente, entonces ahorra energía. A esto se le llama catalizador biológico. La enzima es un catalizador biológico. Ahora, ¿qué factores influyen en el funcionamiento de la enzima? Y esto igual analicémoslo como gráficos. Bueno, los factores que van a influir en la velocidad de las reacciones enzimáticas, primero va a ser la concentración del sustrato. Alguien que pueda abrir el micrófono, que lo pueda escribir, ¿qué estaría pasando en la concentración del sustrato? ¿Alguien puede leer lo que dice ese gráfico? O sea, interpretarlo. Por lo que yo entiendo, Ujú. pasa que la concentración del sustrato es mínima. Aquí empieza siendo mínima y va aumentando mediante... Primero veamos la parte de abajo. La concentración del sustrato va aumentando. Y luego si vemos el eje Y, la velocidad de la reacción también va aumentando a medida que aumenta la concentración, pero llega a un punto en donde la concentración es tal que la velocidad ya no puede aumentar más. O sea Ya, que ¿y es qué como sí? un tope de velocidad que tiene la enzima para procesar ese sustrato, para liberar productos, y sí, se satura, como dicen los Sí, comentarios. se satura, se satura. Y ahí la velocidad no es que se haga cero, sino que se hace constante, ¿ya? No aumenta más. Y bueno, como dijo él, lo voy a resumir de nuevo. La concentración del sustrato, y muy bien, eso era, la concentración del sustrato, a medida que aumenta la concentración del sustrato, va a aumentar la velocidad de reacción, pero hasta cierto punto, como hasta acá. Luego, la velocidad se va a hacer constante. Entonces, la concentración o la velocidad va a aumentar hasta que se saturan los sitios activos y esta permanece constante. Perfecto. Ese es el primer factor que influye en la velocidad de las reacciones enzimáticas. El segundo factor, que es súper importante, es el pH. Ya dijimos que la enzima, o bueno, muchas cosas en el organismo, pero en este caso las enzimas o la actividad enzimática, se va a ver afectada según el pH en donde esté. Las enzimas van a funcionar en cierto rango de pH. Si ya se pasa de ese rango, no funcionan correctamente y se pueden llegar a desnaturalizar. Aquí, según este gráfico, nos están diciendo que la actividad enzimática va a funcionar correctamente o puede llegar a funcionar correctamente desde un pH 2 hasta un pH 12. ¿Qué significa que esta curvatura aquí? El pH óptimo. El pH óptimo. Ese máximo que tenemos significa que va a haber la máxima actividad enzimática y es la más óptima. O sea, puede funcionar en todo ese rango, pero va a tener un pH óptimo, donde va a ser 20 de 10 el funcionamiento. Y aquí podríamos ver que es el pH como el 7, que es neutro en este caso. Bueno, los valores más altos o más bajos, saliéndonos de este rango, va a provocar, o sea, si nos salimos de este rango, sí va a dejar de funcionar y se puede llegar a desnaturalizar. Y aquí, entre más bajo, si se dan cuenta, más lento es la actividad. Entre más alto, también se vuelve más lenta.
Y aquí tenemos un rango full óptimo, que es donde hay mayor, y ya el punto máximo óptimo es el 7, es justo en la puntita del cerro. Aquí quiere decir que a más bajo pH, menor la velocidad, y a más alto pH, también menor la actividad o velocidad. Ese es el pH en donde se va a encontrar la enzima, el pH del lugar. El siguiente factor es la temperatura. Aquí en la temperatura pasa lo mismo que en el pH, son muy parecidas, que también a mayor, bueno, también va a tener un rango óptimo de temperatura. Y también voy a tener una temperatura óptima, que va a ser la máxima velocidad o la máxima actividad enzimática. Es lo mismo que en el pH. Ya. Espérame. Bueno, existe una temperatura óptima. Entre más baja la temperatura va a ser más lento, y aquí en este caso, entre más alta la temperatura se va a poder llegar a, o sea, puede llegar la proteína a sufrir una desnaturalización, o sea, va a dejar de funcionar. Los extremos siempre son malos. Sí. Y el último factor es la concentración de la enzima, y este es fácil. Mientras más enzimas tengamos, mayor va a ser la actividad. Ese es directamente proporcional. Y bueno, tiene sentido. Si yo tengo hartas enzimas, mayor va a ser, más rápido va a ser el proceso, mayor va a ser la actividad. Entonces es una relación directamente proporcional. Todos esos son los factores que afectan todos esos son los factores que afectan la función de la enzima, la velocidad de la enzima. Concentración de la enzima, concentración del sustrato, temperatura y pH. Y esos son los gráficos que uno puede ver. Y ahora pasamos a los lípidos. Oiga, se me fue la hora. Me dijeron lento y me pasé. Me quedan 10 minutos. Igual yo creo que alcanzamos a ver la mitad de lípidos, pero yo voy a seguir. Así que los que no se puedan quedar, perdón, vean, terminen de verlo en YouTube. Los que sí se puedan quedar, estamos bien. Bueno, los lípidos. Ah, bueno, y todo eso era sobre las proteínas, las biomoléculas, las proteínas. ¿Alguna duda? ¿No? Díganme que no. ¿No? Perfecto. ¿Ven? Son bacanas las proteínas. Sí, biomolécula, uno dice como, ah, biomoléculas, no, es como mucho. Pero entrete. Bueno, todo entrete. Ya, ¿qué no entendiste, Cata? Esto último, lo de la concentración de la enzima. Chale, cuídate, luego ves la gracia. El último gráfico, ya mira. Aquí me refiero a la concentración de la enzima, que a medida que más enzimas tenga, más actividad va a haber, porque tengo muchas más enzimas. Entonces, el gráfico que se representa es directamente proporcional. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Porque a medida que aumenta la concentración de enzimas, o sea, mientras más enzimas tengan un lugar, va a aumentar la actividad, va a aumentar su rapidez, va a aumentar la velocidad. Si con actividad enzimática me refiero a velocidad. Entonces, y es por eso, porque tengo mucho más enzimas, entonces tengo más disponibilidad para que se haga más rápido el proceso. Entonces, por eso se dice que es directamente proporcional. Bueno. Y se ahorra más. Sí, siempre se ahorra más. Sí, se ahorra más. O sea, y es más rápido. Porque si yo tengo, no sé, 10 sustratos y 2 enzimas versus 10 sustratos y 5 enzimas, ¿cuál va a ser más rápido el proceso? El segundo, el que tiene 5 enzimas. Ya, y ahora sí veamos los lípidos. Información general de los lípidos, tal como hicimos las proteínas, van a estar compuestos por CHO. O sea, carbono, hidrógeno y oxígeno. CHO. Algunos van a tener fósforo y otros van a tener nitrógeno, pero principalmente recuerden CHO.
¿ya? Carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Qué otra biomolécula también tenía una formación de tipo CHO? O sea, carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Se acuerdan? Los carbohidratos. Los carbohidratos también son CHO, pero ellos están en una proporción 1:2:1. Esto quiere decir que, bueno, si el carbohidrato tiene 6 carbonos, va a tener 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Aquí no. Aquí normalmente hay más oxígenos que carbonos. Ah, no, al revés. Tienen más carbono que oxígeno. Perdón. Era al revés. Bueno, sí, pero ya saben que hay dos biomoléculas que tienen también su CHO. Sí, eso. Muy bien, Isi. Ya lo había dicho al revés. La diferencia, como para diferenciarlo un poco, es que no están en una misma proporción, sino que normalmente hay más átomos de carbono que de oxígeno. Tal como dijo Lacey. Bueno, otra propiedad es que no van a ser solubles en agua o en solventes que son polares. Recordar que el agua es polar. Entonces, no son solubles en agua, pero sí son solubles en solventes que son de tipo orgánicos. Un ejemplo de este sería el benceno, el éter, el benceno y el éter. Eso es como un ejemplo. Entonces, no van a ser solubles en el agua, pero sí van a ser solubles en solventes que son orgánicos. Yo aquí, el año pasado lo estudié de una forma y este año lo estudié de otra forma. Yo intenté mezclar las dos formas sobre cómo los clasifico. Así que llegué mezclando las dos formas que la estudié, llegué a esto, que los podemos clasificar en lípidos simples y compuestos, que van a ser saponificables, y los podemos asociar en lípidos, lo podemos clasificar en lípidos asociados. Los lípidos asociados van a ser insaponificables. Con saponificables me refiero a que tienen ácidos grasos, o que forman ácidos grasos, ¿ya? Entonces, si yo le estoy diciendo que la clasificación de lípidos simples y lípidos compuestos, que son saponificables, es porque ambas clasificaciones forman ácidos grasos. En cambio, los lípidos que son asociados no van a formar ácidos grasos. Y esta es la característica más importante de los lípidos, que es que no forman polímeros. Ya vimos que los polímeros eran subunidades enlazadas repetidas o monómeros repetidos, y aquí no van a formar polímeros, o sea, solamente nos vamos a encontrar con una molécula, ¿ya? O sea, una biomolécula, que sería el lípido. No forman polímeros, y eso es importante, es una de las principales diferencias con todos los demás. El punto 3 era que los puedo clasificar en lípidos simples y lípidos compuestos, que van a ser lípidos que son saponificables, o sea que pueden formar ácidos grasos, y otra clasificación es que son los lípidos asociados, que ellos son insaponificables porque no forman ácidos grasos. Ya vamos a saber por qué se le puede clasificar en simple y compuesto, ¿ya? Y lo más importante, que no forman polímeros. Esta es la principal diferencia, porque los carbohidratos forman polímeros. Las proteínas forman los polímeros. Los ácidos nucleicos forman polímeros. Esta es la única biomolécula que no forma polímeros. ¿Dónde podemos encontrar los lípidos? Bueno, sustancias grasas o aceitosas como la palta, el aceite, frutos secos, mantequilla, grasas, literalmente grasas. Y también vamos a encontrar distintos tipos, que ya vamos a encontrar el colesterol, los fosfolípidos, triglicéridos y por último el ácido graso, que son las que van a formar a los lípidos.
Bueno, ahí es lo que podemos encontrar. La imagen blanca que tiene todas esas cositas la puse como para que vean que no forman polímeros, sino que son una biomolécula nueva, individual, independiente. Y ahí los podemos encontrar en todas esas verduras y cosas así. O sea, verduras, alimentos. Bueno, pero antes tenemos que saber qué forman, o sea, qué son los lípidos, cómo se forman los lípidos. Los lípidos tienen dos estructuras, o por lo menos las que son saponificables, porque aquí tenemos, voy a especificar que aquí dos estructuras sí son saponificables. Sí, son. Ya, va a formar dos estructuras que son ácidos grasos y glicerol. La unión de estas dos cosas es lo que forma un lípido, ¿ya? Los ácidos grasos son cadenas hidrocarbonadas, van a ser apolares e hidrofóbicas. ¿Se acuerdan qué significaba que algo sea hidrofóbico? Que no les gusta el agua, que le tienen fobia al agua, no pueden estar en el agua. Entonces, los ácidos grasos son estas cadenas o colas, como quieran llamarles, que son hidrofóbicas, no pueden estar en contacto con el agua. Los ácidos grasos pueden encontrarse de formas saturadas o de formas insaturadas. ¿Cuándo son saturados? Son saturados cuando solamente forman enlaces simples. O sea, en esta cadena solamente van a haber enlaces simples. A eso se le llama que un ácido graso esté saturado. Esto obviamente provoca una condición física, y es que a temperatura ambiente los vamos a encontrar en estado sólido, ¿ya? Cuando son ácidos grasos saturados se encuentran en estado sólido a temperatura ambiente. En cambio, los que son insaturados, o sea, ácidos grasos insaturados, es porque van a presentar más de un enlace doble. O sea, pueden presentar un enlace doble o más de uno. Pero presencia de un enlace doble. Y a temperatura ambiente van a encontrarse de forma líquida, ¿ya? Entonces, los saturados son puros enlaces simples y se encuentran sólidos a temperatura ambiente, y los insaturados hay presencia de un enlace doble y se van a encontrar líquidos. Entonces, si vemos en la imagen de abajo, aquí, podemos ver que toda esta cadena hidrocarbonada, porque posee hidrógeno y carbono, y aquí en la punta tiene un ácido carboxílico, o un grupo carboxilo. Ácido carboxílico. ¿Ven? Aquí también, un ácido carboxílico. Está saturada porque presenta solamente enlaces simples, y la insaturada, aquí está mi enlace doble. Esta se va a encontrar sólido, y esto se va a encontrar líquido. ¿Se entiende lo de saturado e insaturado en ácidos grasos? Ya. Y la otra parte de la estructura que conforman a los lípidos son el glicerol. El glicerol es un alcohol y su fórmula es C3H8, mucha H. Ya, C3, bueno, esto debería estar escrito así, C3H803. Y se representa así, ya viendo su fórmula, cómo se escribe. Es un alcohol, el glicerol es un alcohol. Ahí encontramos las 3 carbonos, 1, 2, 3 carbonos, y deberíamos tener 8 hidrógenos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 3 oxígenos, 1, 2, 3. Ahí está. Bueno, ¿cuál es la característica de este alcohol? Es que es polar y es hidrofílico. ¿Qué se refería a que era hidrofílico? Sí, que sí le gusta el agua. Entonces sí puede estar en contacto con el agua, porque es polar y eso hace que sea hidrofílico. Y el ácido graso, esta cadena, era hidrofóbica. Sus juntos van a formar
al lípido. Ay, espera. Voy a borrar aquí. Ay, no. Me salí, perdón. Siempre me salgo. Ya. Ahora, estos dos se van a unir. ¿Cómo se unen? A través de un enlace. Al igual que en los... bueno, siempre todo se une por enlaces, o la mayoría. Bueno, la unión del glicerol más el ácido graso lo que se va a unir mediante un enlace lipídico o éster. Mira, lipídico fácil, viene de lípido, o también se le puede llamar enlace éster. Entonces, esta unión del glicerol con la cadena hidrocarbonada o el ácido graso se va a dar por un enlace que se va a llamar enlace lipídico o enlace éster. ¿Cómo se une? El alcohol de glicerol se va a unir con el grupo carboxilo del ácido graso. ¿Cómo se forma este enlace? Por síntesis por deshidratación. ¿Qué pasaba si algo se unía por síntesis por deshidratación o condensación? Se libera una molécula de agua. Se libera una molécula de agua, sí. Entonces, la unión de la cadena junto con el glicerol va a ocurrir a través de un enlace lipídico o enlace éster. Se hace mediante la unión entre el alcohol del glicerol más el ácido carboxilo que tiene la cadena, y este enlace se forma por síntesis por deshidratación. Ya. Ahora sí partamos viendo entonces los tipos de lípidos que vamos a encontrar, ya que ya sabemos las partes que lo conforman. Bueno, los lípidos simples. Se pueden clasificar en lípidos simples porque al hidrolizarse, o sea, al separar a esta biomolécula, vamos a obtener solamente glicerol y ácidos grasos. No vamos a tener nada más que eso. Por eso se dice simple, porque tenemos solamente el glicerol más los ácidos grasos. Por eso se clasifican en lípidos simples. Dentro de estos tipos de lípidos, que son solamente glicerol más ácidos grasos, vamos a encontrar distintas moléculas. Y estas moléculas, o sea, estas biomoléculas, estos lípidos, van a depender de la cantidad de ácidos grasos que tiene el glicerol. Y ahí encontramos los que se estudian para el efecto de la prueba. O sea, a mí los que me enseñaron fueron solo esto, que son los triglicéridos. Los triglicéridos van a ser un glicerol más 3 ácidos grasos. De ahí viene que parte con tri. Tri viene de 3. Perdón. Entonces va a ser un glicerol, una cabeza, más 3 ácidos grasos. 3 colitas. ¿Cómo va a ocurrir esta unión? Por medio de ¿cómo se le va a llamar el enlace que une estas dos cosas? O sea, a estas 3 cosas. Hola. ¿Se fueron todos? Enlace este. Sí, enlace este. ¿Cómo se unían estos ácidos grasos al glicerol? Se van a unir mediante al enlace éster o al enlace lipídico, ¿ya? Los triglicéridos los vamos a encontrar de 3 formas: en forma de grasa, en forma de aceite y en ceras. Las grasas van a estar formadas por ácidos grasos saturados, por eso las grasas son sólidas. Ustedes ven, o sea, agarran un trozo de carne y ven la grasa que tiene la carne, la grasa está en estado sólido, no está líquida, a no ser que ya lo calentemos y cuando se calienta ahí se derrite, pero ahí estamos aplicando temperatura. Pero a temperatura ambiente las grasas están en estado sólido. Entonces ahora saben que si alguna grasa está en estado sólido es porque está conformado por solamente ácidos grasos saturados. Bacán, ¿no? Sí. Y ahora los aceites. Los aceites van a estar formados por ácidos grasos insaturados. Porque ¿qué pasaba cuando el ácido graso estaba insaturado? Se encontraba de forma líquida. Y por eso el aceite se encuentra líquido.
Entonces, ustedes ahora cuando vayan a la cocina y vean el aceite, van a decir, oh, el aceite es una forma de triglicérido. Y el triglicérido, este triglicérido va a estar formado por 3 ácidos grasos insaturados. Hay que creerse, Mateo. No. Apliquemos nuestros conocimientos a la vida real. Sí, los triglicéridos forman las grasas. Los triglicéridos los podemos encontrar en grasas, aceites y ceras. Acuérdense que los triglicéridos viene el nombre, parte con tri, prefijo de 3, entonces es un glicerol más 3 cadenas de ácidos grasos. Y dependiendo de la saturación o insaturación de los ácidos grasos, es como lo podemos encontrar en me perdí, me puse a leer el chat. Ya, según el tipo de saturación o insaturación del ácido graso es como podemos encontrar triglicéridos. Los triglicéridos son lípidos, ahí dice, triglicérido, lípido simple. Un glicerol más 3 ácidos grasos. Es un tipo de lípido. El triglicérido, un tipo de lípido. Entonces, como podemos ver en la imagen, acá al lado encontramos esta cabecita amarilla. ¿Qué representa la cabecita amarilla? En ambos casos. El glicerol. El glicerol. Y las cadenas que son Ácidos grasos. ácidos grasos. Y son 3 porque los triglicéridos están compuestos por 3 ácidos grasos. ¿Cómo estará en la vida real este triglicérido que estoy mostrando? ¿Estará líquido, sólido? Sí, está sólido. ¿Por qué? Porque sus patitas están derechitas. Si están derechitas indican que no hay ningún doble enlace. Y aquí, ¿cómo estará este? En estado líquido. Esos son los triglicéridos. Entonces los triglicéridos son un glicerol más 3 ácidos grasos. Dependiendo de cómo estén esos ácidos grasos, va a ser como lo encontremos. Pueden ser grasas, pueden ser aceites, y me falta hablar de las ceras, porque nadie me dijo. Las ceras pueden ser insaturadas o saturadas. Las podemos encontrar de 2 formas. ¿Cuáles son las ceras? Las ceras son las que, por ejemplo, en las plantas, o no, que cuando uno toca una planta es como, no sé si aceitosa, como que no es seca, como que tiene, como si tuviera algo por encima, ¿no? ¿No se dan cuenta? ¿No? Como una capa, ¿sí? ¿No? No. Vámonos a los seres vivos. Hablemos de ceras, pero de seres vivos hablemos de las plantas. No sé si se dan cuenta que la planta tiene como, está rodeada con una capa como de algo, que no la hace ser seca, sino que está como suavecita, como la textura de una cera. Piensen en la cera ya como la vela, o no, que la vela tiene una textura como media aceitosa. Esa mismo se le sienta a las plantas, a las hojas de las plantas. Bueno, esa cera, o sea, la planta es así, es porque posee cera. Y la cera lo que hace es, las ceras, o sea, ¿qué dijimos que eran los lípidos? Los lípidos dijimos que eran hidrofóbicos, o sea, que repelen el agua. Entonces la cera está presente en la planta para que cuando le caiga agua a la hoja, no sé, ya sea que esté lloviendo o algo así, el agua no entre y entre y entre, sino que la cera va a servir como una especie de impermeable. No sé si se me entiende. Y por eso cuando uno tira, por ejemplo, una gotita a una hoja, esa gota no se absorbe, sino que la gota cae, así, y no deja nada, deja como la planta lisa. Y eso es porque la cera le da una impermeabilidad, evita que el agua entre a la planta, a la hoja. Y por eso el agua, cuando uno bota una gota en la hoja de la planta, el agua no se absorbe, no se ve como aquí, no se absorbe, sino que el agua cae, ¿no? ¿Se entendió? ¿Cuáles son las ceras? O sea, eso es un ejemplo cotidiano de dónde podemos encontrar las ceras. En las plantitas. ¿Cuáles son las funciones de los triglicéridos? La función de los triglicéridos es reserva de energía
aislante térmico, protección mecánica de los órganos. Bueno, reserva de energía, como las grasas. La grasa en nuestro cuerpo sirve como reserva de energía. Aislante térmico, también la grasa. O sea, los triglicéridos en sí no aportan energía, nos sirven como reserva de energía, como el tejido adiposo, el que tenemos aquí, la grasita, la guatita. Eso nos funciona como reserva de energía. Aislante térmico también va por el término de la grasa, que aísla, mantiene el calor. Y protección mecánica de los órganos también lo mismo. Los órganos están rodeados también algunos de la grasa y eso sirve para proteger, para amortiguar golpes, por ejemplo. O en el mismo caso de la planta, la hoja de la planta es un órgano. Entonces, esta protección frente al agua, ahí está mismo el ejemplo. No, acuérdense que al referirme con saponificables me refiero a que poseen ácidos grasos en sus estructuras, que en este caso son 3. Un glicerol más 3 ácidos grasos. Bueno, esos son los triglicéridos, el primer lípido que hay que ver. Voy a cambiar. Bueno, y aquí está cómo se forma el triglicérido. Dijimos que los triglicéridos era una conformación entre glicerol más 3 ácidos grasos. Y aquí encontramos, el glicerol está acá. Y aquí encontramos una cadena de ácido graso, otra cadena de ácido graso y otra cadena de ácido graso. ¿Por qué salen 3 moléculas de agua al lado? ¿Por qué salen? Porque se hace el proceso de condensación 3 veces por cada glicerol. No, no por cada glicerol, al revés, por cada ácido graso. O Acuérdate sea, que por cada ácido graso, sí. por un glicerol se van a unir 3 patitas, 3 colas, por si lo quieren ver así, 3 colas. Entonces, acuérdense que cada vez que se forma un enlace entre el ácido y el glicerol, se bota una molécula de agua. Por eso aquí se ve que uno de los productos son las 3 moléculas de agua. ¿Por qué? Por la síntesis por deshidratación. Entonces, el triglicérido, un glicerol más 3 patitas. Así. Un glicerol más 3 patitas. Ese es el famoso triglicérido. Y el triglicérido puede encontrarse en forma de cera, de grasa y de aceite. Esos son los triglicéridos. Los segundos lípidos, o la segunda clasificación, son los lípidos compuestos. Los que vamos a ver aquí son los fosfolípidos, son los principales. Existen mucho más lípidos compuestos, al igual que aquí. En los lípidos simples encontramos los monoglicéridos, los diglicéridos y luego los triglicéridos. Si ya les enseñé los triglicéridos, ¿cuál va a ser como la diferencia de los dos primeros? El truco está como en el nombre. Uno es monoglicérido, el otro es diglicérido. A ver si... Esto es como, aparte, a ver, aplicando por la cantidad de ácidos grasos. Sí, eso. El monoglicérido, que también es un lípido simple, es un glicerol más una patita. El diglicérido es un glicerol más 2 patitas. Y el triglicérido es un glicerol más 3 patitas. Pero solamente se estudian a fondo los triglicéridos, ¿ya? Pero es por si acaso para que sepan que hay más lípidos simples. Y en los lípidos compuestos pasa lo mismo. Hay muchos, están los esfingolípidos, los... ya no me acuerdo el otro nombre, a ver. Están los... No lo encontré. Bueno, sé que están los esfingolípidos aparte, pero el que se estudia así para efectos de la prueba son solamente los fosfolípidos, ¿ya? Y son súper importantes. Nosotros ya hemos hablado de los fosfolípidos antes. ¿Dónde hemos visto los fosfolípidos?
En la membrana. En la membrana. Entonces, ¿qué función va a poseer? Una función estructural. Anaís, no sé hasta qué hora va a terminar la clase, voy a tratar de terminar pronto, igual queda muy poquito. Porque ¿a qué hora parte matemática? ¿A las 9 o a las 8 y algo? Pero me queda poco. A las 9. Ah, ya, tenemos una hora. Yo tampoco lo voy a tener una hora, pero quedan pocas diapositivas, ¿ya? Bueno, entonces vamos a ver los lípidos compuestos. ¿Por qué se le dice lípidos compuestos? Porque cuando yo los hidrolizo, a pesar de tener ácido graso y glicerol, voy a tener otro elemento más, que son, por ejemplo, proteínas, oligosacáridos, y el más importante, que es el que compone los fosfolípidos, son los fosfatos, o el fósforo. Fosfato. Por eso se le dice compuesto, porque si se dan cuenta, en el simple era solamente ácido graso más glicerol, y en este es ácido graso más glicerol, más otra cosa más que en este caso sería el fosfato. Por eso se clasifica en lípido compuesto. ¿Y por qué le puse grasa purificable? Porque puede formar ácido graso, o está formado por ácido graso. Y el que vamos a ver ahora son los fosfolípidos. Los fosfolípidos, me encantan los fosfolípidos, son tan bonitos. Bueno, los modelos que hay. Ya. Los fosfolípidos van a ser, o van a estar formados por dos ácidos grasos, dos colitas, por así decirlo, más un glicerol, más un grupo fosfato que va a estar unido al glicerol. Entonces vamos a tener mis colas. ¿Cuál era la característica de los ácidos grasos? ¿Se acuerdan las características que tenían los ácidos grasos? Eran anfipáticos. O sea, esa es la característica de los fosfolípidos, pero solamente de los ácidos grasos, de las colitas. ¿Cuál era la característica? Eran hidrofóbicas. Que son hidrofóbicos, porque son apolares. Entonces, las colas de los fosfolípidos son hidrofóbicos. Y el glicerol era hidrofílico. O sea, la cabeza que va a formar es una cabeza hidrofílica o polar. Eso quiere decir que esa cabeza puede estar en contacto con el agua. A estas dos partes lo hace ser llamado una molécula anfipática. Que sea anfipático, entonces va a significar que va a poseer una parte que es hidrofílica y la otra parte que es hidrofóbica. ¿Ya? ¿Cuál es la función de los fosfolípidos? Como ya lo hemos visto, es una función estructural. ¿Dónde forma parte? De la membrana. Recuerden que la membrana celular es una bicapa lipídica. Y ahora que les dije esto, que es una molécula anfipática, yo creo que se entiende ahora por qué forma una bicapa, porque las colitas de acá, las colas que los componen, son hidrofóbicas, o sea, no pueden estar en contacto con el agua, no agua. Y la cabeza sí puede estar con el agua. Entonces, por eso en la membrana celular, o las membranas en general que están compuestas, forman una bicapa de fosfolípidos para que las cabecitas queden mirando hacia el agua, hacia afuera, y las colas, que son hidrofóbicas, o sea, los ácidos grasos, estén adentro, y así no haya contacto con el agua. ¿Se entiende ahora por qué se forma una membrana, una bicapa lipídica? Ya. Y eso significa que el fosfolípido es anfipático. Es cortito. Eso es lo que hay que saber del fosfolípido. La cabeza, que la cabeza hidrofílica está compuesta por el glicerol más el fosfato, y las colas, que son hidrofóbicas, que son ácidos grasos. Y eso es lo del fosfolípido. Y luego, por último, tenemos los lípidos asociados. Espérame. Voy. Ah, y eso es todo lo que había que decir de los fosfolípidos, por si acaso. ¿Qué era el fosfato? ¿Qué cosa? ¿Qué era el fosfato, los fosfolípidos? El imagen anterior. El fosfato
Es fósforo unido con oxígeno que se une al glicerol. La P es fósforo. Entonces, fosfato viene de fósforo, pero está combinado con otras cosas. Pero piensa en fósforo. Si te das cuenta, en el centro hay fósforo y está unido a oxígenos. Y ahí hay un radical. Un fósforo unido a oxígenos. Y se unen con el glicerol. Sí. Trini, Fosfato, sí, entonces, fósforo enlazado a oxígenos. ¿Sí? ya. Si los gliceroles son polares e hidrofílicos, el triglicérido no es también anfipático por la cabecita de glicerol, o muy pequeña, o no sé. No, no son anfipáticos. Ayer cuando estaba estudiando tenía la misma duda y se me olvidó buscarlo, porque sabía que me lo iban a preguntar, porque yo misma me lo pregunté cuando estaba estudiando ayer. Y aquí me dice, San Google dice, los triglicéridos no son anfipáticos, no son solubles en agua, o sea, no cumplen con la doble característica de ser solubles en solvente orgánico. No es anfipática ya que las partes polares de la glicerina y de los ácidos grasos están formando parte de los enlaces. No me ayudó mucho la definición, pero no son anfipáticos. Hay que pensar que solamente los fosfolípidos son anfipáticos, los triglicéridos no. Lo voy a averiguar más por qué es. Ya, Y lo voy a muchas decir la gracias. próxima clase. A no ser que alguien sepa aquí. No. No se me ocurre por qué. O sea, yo ayer también lo pensé y dije, si está formado por un glicerol que es hidrofílico. Y la otra sí que es hidrofóbico. Y también me hice la misma pregunta, pero no se me olvidó buscarlo. Pero se los voy a decir la próxima semana, ¿ya? O por último le digo a la Fer si sabe y se lo explica ahí el sábado. Sí, los fosfolípidos son parte de lípidos compuestos. ¿Por qué? Porque aparte del ácido graso más el glicerol, tienen lo que es el fosfato. ¿Ya? O sea, si yo hidrolizo esa molécula, voy a obtener tres cosas distintas. El ácido graso, el glicerol y el fosfato. Por eso se le dice que es como compuesto. Y luego encontramos los lípidos asociados, que son insaponificables. O sea, no poseen ácidos grasos. Bueno, ellos también tienen la característica de los lípidos normales, que son insolubles en agua, pero sí pueden ser solubles en solventes orgánicos, como el éter, el benceno, el cloroformo, más ejemplos. El ejemplo más, lo que se estudia de estos lípidos que no poseen ácido graso en su estructura son los esteroides, son los principales que se estudian. El esteroide es insoluble en agua, pero va a ser soluble en los solventes orgánicos, y la principal que se estudia de los esteroides es el colesterol. El colesterol es muy importante. El colesterol tiene una función estructural y también tiene una función de dar origen a otros esteroides. En función estructural, ya hemos visto el colesterol. ¿Se acuerdan de dónde aparece el colesterol como función estructural? En la membrana. En la membrana. ¿Qué hacía el colesterol en la membrana? Trini, tengo una duda respecto a eso de membrana, porque células ya lo vimos, entonces aprovecho de hacérsela ahora que antes que se me olvide. ¿Se puede, cierto? Sí. Ya. El colesterol le daba como rigidez a la membrana, como se leí, pero en la célula vegetal no habían colesteroles, había otro tipo de esterol. Y en un libro que estaba leyendo me salía que eran fitoesterol y por otro lado leí que eran ergoesteroles. Ya. Y no sé cuál de los dos es en célula vegetal. No sé si me puedes ayudar con eso. ¿No? Capaz que estén ambos. Conociendo, o son sinónimos los nombres o si hay ambos. Porque el organismo igual como que
piensa, aquí ya entre chamulleo porque no sé qué responder, nada, piensa que el organismo tiene más de como que no depende siempre de una cosa, porque ¿qué pasa? Que si esa cosa falla, caga todo el sistema. Entonces tiene como hartos apoyos, por así decirlo. Por ejemplo, dijimos que los lípidos son la principal fuente de energía o reserva de energía. Luego tenemos, o sea, reserva de energía, son la principal fuente de reserva de energía. Luego tenemos los carbohidratos. Los carbohidratos es donde se obtiene energía inmediata. Y ahora cuando vimos las proteínas, vimos que las proteínas también tenían una función energética para utilizar energía, pero son los que menos se utilizan. Cáchate como las 3 cosas que tiene el organismo para obtener energía en caso de que uno falle. Ahora, el orden de importancia es, primero los carbohidratos, de ahí se obtiene la energía inmediata, luego vendrían los lípidos, porque ahí sirve para reservar la energía, y por último las proteínas, porque piensa que las proteínas tienen tantas funciones que malgastar las proteínas para sacar energía sería un gasto innecesario. Entonces, en casos extremos, ahí ya se empiezan a ocupar las proteínas. Entonces tiene como hartos sistemas de reserva. Así que puede que estén las dos, o pueden que sean sinónimos de nombre. Ahí, mira, María dice que la conoce como ergosterol. Entonces, la verdad no sé, justo si te soy sincera, la clase de biología que tuve cuando vimos lo que era célula vegetal, membrana y pared, falté. Entonces como que tengo un poco vacío con lo que tenga que ver pared y célula vegetal. O sea, la pared y la membrana de la célula vegetal. Así que puede que sean ambas o puede que sean sinónimos en nombre. Lo voy a buscar también, porque eso yo no lo sabía. Ergosterol. Ya sigamos. Va a ser el video de YouTube más largo de todo. Ya. El colesterol entonces tiene una función estructural que es regular, como dijeron ahí, la rigidez de la membrana. Entre más colesterol haya, más rígida la membrana, menos movimiento va a haber. Entre menos colesterol, más fluida. Y el colesterol también puede dar origen a otros esteroides. Puede dar origen a las hormonas sexuales, por ejemplo, o los esteroides también son hormonas sexuales. Y esto es importante porque lo vamos a retomar más adelante. Las hormonas sexuales que son de origen lipídico, específicamente que son esteroides, son la testosterona, la progesterona y el estrógeno. Aquí lo voy a editar al fin. Perdón. Que aquí era hasta aquí y luego esta es la parte. Ya. Porque las hormonas sexuales son la testosterona, la progesterona y el estrógeno, y el cortisol y la aldosterona no son hormonas sexuales, son hormonas de origen lipídico, que vienen de la corteza suprarrenal. Los juntáis, pero el cortisol y la aldosterona no son hormonas sexuales. Sí son hormonas de origen lipídico, o sea que provienen de esteroides, pero no son sexuales, ¿ya? Y luego también otro tipo de esteroide que encontramos es la vitamina D. La vitamina D es la que obtenemos del sol, si no me equivoco. Sí, no, lo que estaban hablando, por si acaso, es que no es que la célula vegetal tenga colesterol, sino que tiene como un tipo, dijiste, no me acuerdo ya, un tipo como de colesterol que se llama ergosterol, pero no es lo mismo, es como parecido, según lo que entendí. Así que ojo con eso. Eso era un paréntesis, no lo analicemos mucho, o sea, porque yo no cacho tampoco. Bueno, eso sería los esteroides. Entonces los esteroides son lo más común en estos lípidos que son asociados, que no forman ácidos grasos. Si se dan cuenta aquí, miren su forma que tiene, es muy variada. Encontramos hormonas sexuales, hormonas de la corteza suprarrenal, la vitamina D, el colesterol, que es la más importante, y estos serían los esteroides. Y bueno, un resumen de todas las funciones que tienen los lípidos en general es, la primera, ser de reserva energética. Por ejemplo, en el tejido adiposo a los animales, en nuestro tejido adiposo, en nuestra grasa, se va a reservar la energía, y en el aceite, en las semillas vegetales. Bueno,
Función, reserva energética. La segunda, ser aislante térmico. Proporcionar energía. No como fuente principal, porque la fuente principal son los carbohidratos. Luego vendrían los lípidos. Función estructural, como los fosfolípidos en la membrana y al igual que el colesterol en la membrana. Y aquí faltó eso de dar protección a los órganos. Esas son como... esas son las funciones que tienen los lípidos. No, mira, la vitamina D no es un terpeno. La vitamina D es un esteroide, pero las que son terpenos, que es otro tipo de lípidos insaponificables o lípido asociado, voy a escribir por si acaso. Otro tipo de lípido asociado son los terpenos. Y los terpenos forman vitaminas. Los terpenos forman la vitamina A, la vitamina E y la vitamina K. Esos son los terpenos. Esos tipos de vitaminas son los que hacen los terpenos. Pero la vitamina D es un tipo de esteroide. O sea, es de origen esteroideo. Sí, la proteína es la tercera fuente de energía. Piensa en todas las funciones que tiene la proteína. De verdad que ocuparla en energía sería un gasto innecesario. Voy a poner como prioridad. El primero sería el carbohidrato, que es energía inmediata. Carbohidrato, energía inmediata. El segundo sería los lípidos, que más bien son reservas de energía, pero también se utilizan. Si el carbohidrato me falla, el organismo va a recurrir a los lípidos. Y si los carbohidratos y los lípidos me fallan, así ya a la última opción, vendrían las proteínas. Bueno, y eso sería todo. Ya terminamos. Ya terminamos. Terminamos biomoléculas, no fue tan terrible, según yo no es tan terrible. O sea, luego uno le va a agarrar el gusto. Gracias a los que se pudieron quedar. Es harta materia, sí, pero igual es como un poquito fácil, más o menos fácil, es entretenido, no es tan complicado. Y bueno, biomoléculas, recordemos que está dentro de la célula y son muy importantes también, tanto para el organismo. Y ahora espero que cuando hagamos ejercicios de células se entiendan mejor cuando hablamos que la membrana era una bicapa lipídica, que los ribosomas están formados por subunidades proteicas, que el aparato de Golgi procesa glicoproteínas o el glicocálix o oligosacárido. Ahora todos esos nombres del funcionamiento que vamos a ver en la célula, ahora como dice ahí, todo calza. Sí. Ahora espero que se haga mucho más fácil la comprensión. Y eso, repasen de nuevo lo que era célula para que todo se le haga más fácil y estudienlo junto a biomoléculas para que sea como un estudio más completo y no lo vean como algo separado. Eso es lo más importante, no verlo como algo separado. Me voy a despedir de la gente de YouTube. Muchas gracias por quedarse a esta clase más larga que los demás, o sea, que la demás clase, pero igual tampoco quería dejarle la materia a la fe. Bueno, muchas gracias gente de YouTube. Deje su like, comparta el video. Si tienen alguna de las dudas en el comentario también puede darla. También estamos por Telegram, por Instagram. Si necesitan alguna duda nos escriben. Chao.